Bienvenidos otra vez a Entre Leyes y Sentencias, el espacio donde las historias humanas y las decisiones judiciales se cruzan. Hoy nos acompaña un magistrado que ha vivido de cerca los riesgos, las presiones y el peso de impartir justicia en un país donde ser juzgador no es solo una profesión, sino una vocación que puede costarte la vida. El magistrado Jesús Enrique Palacios Iniestra ha construido una carrera desde abajo hasta llegar a la magistratura, enfrentando casos complejos, peligros reales y decisiones que dejan huella. En este episodio hablaremos de justicia, miedo, vocación y humanidad. Viajaremos con él a momentos que han marcado su carrera, casos que lo han tocado profundamente y le han exigido mucho más que conocimiento jurídico. Hoy no hablaremos de su candidatura ni de elecciones. Hoy hablaremos de lo que nadie ve, lo que vive un juzgador desde el otro lado del estrado. Magistrado, bienvenido a Entre Leyes y Sentencias. En primero, ¿quién es Enrique Palacios dentro de los juzgados y cuando se quita la toga? ¿Cómo logra equilibrar una carrera tan demandante con su vida personal? Bien, muchas gracias, Priscila. Desde luego, antes de dar respuesta a tu pregunta, quiero agradecer a tu auditorio, al auditorio del Tribunal Ciudadano, el tiempo que nos prestan para poderles expresar un poco de lo que soy y de lo que he hecho a lo largo de mi profesión. Gracias. La pregunta que me haces, bueno, en el juzgado, pues soy un funcionario público dedicado a impartir justicia con una vocación férrea. Desde muy niño me ha gustado el tema del derecho y no tuve problemas vocacionales. Yo siempre supe que el derecho era mi pasión y desde entonces decidí hacerlo. Y precisamente eso es lo que me ha ayudado ahora como funcionario público a ser muy feliz haciendo mi trabajo. Desde luego, estudiando mucho los asuntos y resolviendo en equidad, en igualdad, siempre en aplicación de la ley bajo un estudio muy certero de todo el contenido de los expedientes, de las pruebas y desde luego de las audiencias, en donde tenemos la fortuna ahora con las reformas que se han dado en el Poder Judicial de la Federación, bueno, tratar de manera directa a las personas justiciables y poder atenderlas de ese modo, como personas, no como expedientes. Desde luego, muy empático con todas las personas que acuden a los tribunales a pedir el servicio de impartición de justicia, ¿sí? Cercano a las personas. Siempre ha sido así mi idea de impartir justicia y creo que lo he logrado. Y ahora con mayor oportunidad a través de este nuevo proceso democrático que nos permite estar de frente a la sociedad y poder acercarnos a ellos, que nos conozcan, porque antes no se daba eso. Pero básicamente ese es Enrique Palacios desde el punto de vista como juzgador, ahora como magistrado de circuito. Y como persona, bueno, pues soy un mexicano también muy comprometido con el orden, con la estabilidad. Soy una persona de familia, prácticamente del trabajo voy a casa con mi esposa y mis dos hijas y soy muy feliz también ahí en ese entorno, que me permite desde luego estar atento a su cuidado, a convivir con ellos familiarmente y también aprovechar algunos minutos de la tarde para, bueno, seguir avanzando en el trabajo, ¿no? Porque en ocasiones el horario de oficina no es suficiente, pero bueno, se puede combinar desde luego con llegar a la casa, estar un rato con ellos y posteriormente dedicarse nuevamente al estudio. Claro. Bueno, antes de empezar, ¿vino carajillo o una cervecita? Vino. Vino, perfecto. Un vinito, por favor. Y te voy a decir por qué, fíjate que dentro de los lugares a donde he tenido oportunidad, me tocó estar adscrito en Tijuana y está muy cerca a Ensenada y el Valle de Guadalupe. Y ahí en los momentos que nos daba oportunidad el trabajo, visité el Valle de Guadalupe, donde se fabrica muy buen vino, bueno, donde se produce, mejor dicho, muy buen vino, y ahí es donde creció un poco de afición. No soy experto, tengo amigos que son sommelier y todo ello, pero a mí me gusta el vino nada más por el sabor tan delicioso. Entonces, no, qué increíble aprovechamos experiencia. eso. Bueno, magistrado, la primera pregunta. ¿Cuál fue su camino para llegar a la magistratura? ¿Qué lo formó como juzgador y qué ha aprendido
del servicio judicial desde dentro? Bien, bueno, pues yo creo que como todas las personas que somos de carrera judicial, tuvimos la fortuna de ir avanzando dentro de la escalera propia del servicio público de impartición de justicia a través de los diversos escalones correspondientes, de los peldaños que conforman esa carrera amplia. Y yo empecé de origen como oficial judicial, tuve la oportunidad posteriormente de ser secretario particular de un magistrado en la Ciudad de México en un tribunal en materia administrativa. Posteriormente, el ser el secretario particular me permitió ver todos los engroses de la Claro. semana, tanto de la ponencia como de las otras dos ponencias, y eso fue lo que me dio esa intención de aprender a proyectar. Paulatinamente, bueno, fui actuario, que somos las personas que notificamos a las partes los acuerdos correspondientes, y ya con esa experiencia ascendí a ser secretario. Fui secretario de juzgado de distrito, fui secretario de tribunal unitario y posteriormente fui secretario de tribunal colegiado en diversas materias. Estuve en materia administrativa, en materia penal y finalmente en materia civil. Mm. Sí. Bueno, y hablando de su carrera, en el momento que fue secretario, ¿hay algún caso que le haya marcado su trayectoria? ¿Alguno que aún recuerde por su complejidad o impacto personal? Bueno, fíjate que yo tuve la oportunidad de estar en el segundo circuito como secretario muchos años. Estuve en el primer circuito y en el segundo circuito. Pero fundamentalmente en el segundo circuito, fíjate que había un juez muy, muy buen amigo que decía en aquel entonces que nos encontrábamos en ese tipo de circuitos, como el segundo, como también el tercero o el cuarto, que son lugares de demanda de trabajo judicial muy fuerte. Muchas Él gracias. comentaba que nos encontrábamos en las primeras ligas, ¿no? De los asuntos, Ujú. porque concretamente en el segundo circuito se analizaban muchos asuntos de delincuencia organizada, muchos asuntos de alto impacto, obviamente de delitos federales, y en ese sentido, pues veíamos asuntos en aquel entonces estaba muy compleja la situación en el estado de Michoacán y estaban asuntos de la familia michoacana, recuerdo. Uno sobre todo que me impactó muchísimo fue aquel en donde de las constancias se lograba advertir que había algunos elementos de la policía involucrada, pero había un jefe de una de las células que era muy violento. Y dentro de las constancias, cuando uno va revisando como secretario todos estos, todas estas características de los hechos, vi como una de esas personas, aquel líder de la célula, en alguna actuación que tuvieron, en algún evento que tuvieron, se enojó mucho y mató a uno de sus amigos. Entonces, al paso del tiempo, empezó a extrañarlo y lo exhumó Wow. lo mandó a exhumar y lo momificó y lo puso en un cuarto, sentado en una mesa, y ahí iba a tomar con él porque se sentía tan arrepentido de haberlo matado que pues tenían esas condiciones. Y eso es muy impactante, o sea, porque te habla de la capacidad que tienen estas personas de causar daño y de la distorsión a veces en cuanto a su pensamiento que les provoca hacer este tipo de condiciones que pueden ser consideradas pues, totalmente extraordinarias fuera de lo común. Y son asuntos que impactan mucho, ¿no? Porque te das cuenta de que tratas con personas que son capaces de hacer muchas cosas. Claro. Eso lo vi como secretario y realmente fue impactante, ¿no? Porque te da cuenta de la complejidad de los asuntos. Y ahí, desde ahí vas viendo lo que implica ser juzgador, yo creo. Ahorita me recordó mucho un caso que está pasando ahorita, el del influencer que mataron en su salón de belleza. Ah, vi la chica allá en Sí, Zapopan. Uh -huh. porque si no me equivoco, o sea, en uno de estos días le llegó un ramo de rosas gigante donde decía perdón. Pues es Entonces, precisamente lo que te comento, ¿no? Se trata con personas que, bueno, están dedicadas a cometer delitos y hay unos que van mucho más allá, ¿no? Hasta dentro de su claro. propio entorno, por la forma en que piensan, por la forma en que actúan.
pues se atreven a hacer ese tipo de atrocidades. Claro, En este caso de esta chica, pues una persona muy joven y desafortunadamente, bueno, perdió la vida en esas condiciones. claro, Ese es el riesgo al que los juzgadores nos enfrentamos. Y por eso hay que estar muy conscientes de que la función jurisdiccional, pues es una gran responsabilidad y presenta casos de ese tipo. claro. Sí, yo pienso que, bueno, en esta nueva oportunidad democrática se ha presentado la posibilidad de que lleguen personas nuevas a ocupar estos cargos, pero yo creo que sí debe de ser de una amplia reflexión el inscribirse a este tipo de candidaturas por el riesgo que asumimos los titulares de los órganos jurisdiccionales en ese sentido. Y desde luego que hay personas que se inscriben con muy buena voluntad, pensando que todo es color de rosa, pero lo cierto es que tenemos nosotros, aparte de la responsabilidad, de nuestra obligación y de nuestra competencia como juzgadores, para resolver este tipo de casos, tenemos ese riesgo y eso hay que decirlo también de manera muy clara. Claro. Y a lo largo de su carrera, magistrado, ¿le ha tocado enfrentar procesos que involucran a distintas fuerzas o a actores sociales? ¿Cómo se vive desde su posición un caso con tantas presiones o matices? Bueno, sí, desde luego, como te decía, los asuntos que vemos en realidad son casos, son un expediente en aquel entonces cuando era el sistema tradicional, y acá son causas en el nuevo sistema de justicia penal federal, en donde ya resolvemos a cara de las personas, ¿no? En audiencias públicas, pero finalmente lo que tenemos que tomar muy en cuenta es precisamente que se trata de personas, son experiencias vividas de las personas que tienen que ser a través de un conflicto que ellos nos presentan, resueltas para equilibrar las cosas y mantener la paz de la sociedad. Y recuerdo, yo estuve, eso me faltó decirte creo que en un principio, yo estuve escrito primero en Tijuana, que Mm, era un lugar de verdad, pues en términos jurídicos muy conflictivo porque nos llegaban muchos bastante. asuntos de delincuencia organizada y también nos resolvíamos muchos asuntos de portación de arma de fuego, pero de armas de fuego de alto calibre, y también teníamos casos de contra la salud, ¿no? Mucho tráfico de cocaína y de Wow. drogas, ¿no? En general. Y posteriormente estuve adscrito en Puebla como juez de control y ahí recuerdo, para dar respuesta a tu pregunta, de un asunto en donde se involucraba la sociedad, propiamente habitantes de un pueblo, de ahí de la periferia del estado, con los militares, ¿no? Y entonces hubo un encuentro por el tema del huachicol, que en aquel entonces era prácticamente la materia que resolvíamos de manera cotidiana, y en ese sentido, ese asunto fue muy interesante porque, te digo, se enfrentó la sociedad, un grupo de pobladores que defendían a las personas que se dedicaban a esa actividad ilícita y el ejército, ¿no? Que estaba cuidando o evitando en términos de prevención del delito que se continuara con ese tipo de actividad clandestina. Sin embargo, bueno, se hizo ahí un evento violento y eso fue el tema que nos tocó juzgar. Y te digo que fue muy interesante ese asunto porque al final tuvimos que desahogar 100 testigos dentro del proceso y pues nos llevó muchas audiencias, mucho tiempo y desde luego mucho estudio para poder determinar cuál era la solución ya en sentencia definitiva sobre ese caso. Pero también, bueno, en ese sentido eran varias personas que fueron acusadas y la presión mediática, la presión social era muy fuerte. Entonces, como te vuelvo a decir, ser juzgador, como te platicaba en un principio, es muy bonito. A nosotros que nos gusta la profesión y que tenemos vocación, nos da la pauta para ser felices en el desarrollo profesional. Sin embargo, es una actividad de mucha responsabilidad y de alto riesgo por las Claro. decisiones que debemos asumir. Bueno, yo creo que hablando de ese riesgo Uh -huh. que tienen los juzgadores, ahí va mi siguiente pregunta. Si le ha tocado juzgar o ver que juzguen algún caso particularmente doloroso o con una historia fuera de lo común, de esos que dejan huella más allá del expediente. Sí, 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 y sobre todo aquí ya en segunda instancia como magistrado de circuito, hemos visto casos en donde pues falta un poco de sensibilidad, yo creo, para asumir
por parte de las instituciones Ujú. que integran esa dinámica procesal para asumir pues las facultades con las que cuentan de maneras más sensibles, ¿no? Más humanas. Por ejemplo, te hablo de dos casos concretos que tuvimos aquí en Yucatán, en donde en uno de ellos, a través de un delito de carácter fiscal, unas personas que eran dueñas de una empresa involucraron a uno de las personas que tenían muy escasos recursos y que era parte como, prácticamente era el velador de la empresa, Ujú. y a través de argucias lo hicieron director de la empresa Claro, para que asumiera la carga fiscal que ya traía, ¿no? Y al final la responsabilidad y el cobro que le hacía Hacienda a la empresa prácticamente recayó en la persona de claro, este individuo que estaba, la verdad, cuando se presentó en segunda instancia a la audiencia, pues era una persona que se notaba que estaba en un grupo vulnerable, era una persona de la tercera edad, con bajos recursos, y pues eso realmente te rompe el corazón, porque es, ¿cómo es posible que se atrevan, por un lado, estas personas claro, a hacerle un fraude, y por otro, que el Ministerio Público no perciba esas condiciones y lo presente y judicialice en el caso? claro. Entonces, ese tipo de asuntos son los que realmente duelen y es en donde estamos nosotros los juzgadores con las facultades y las capacidades para resolver a través de los protocolos que hay de perspectiva de género, de perspectiva de atender la tercera edad. Hay muchos grupos vulnerables que a través de los criterios jurisprudenciales se han visto muy favorecidos y esto hablo de que al menos de 2011 para acá la Suprema Corte de Justicia y los tribunales colegiados han trabajado para que la impartición de justicia sea de cara a la sociedad y que proteja a ese tipo de personas. Te hablo de niñas, niños, adolescentes, personas de la tercera edad, refugiados, migrantes, etcétera, ¿no? Personas que se encuentran, por ejemplo, indígenas y Ujú. grupos eh, personas de grupos originarios, ¿no? De personas que vienen de aquellas condiciones de cultura que se encuentran en vulnerabilidad, es decir, que están en desventaja social y que nosotros tenemos la obligación de darles prioridad para equilibrar esa balanza y que se imparta justicia en ese. Y te decía, más o menos en esa misma línea, otra mujer que llegó y que se le siguió proceso, se sometió a una solución alterna, a un procedimiento abreviado, y al final, una de las condiciones era que el propio Estado le diera, era una mujer ya de edad avanzada, era depenadora, estaba en condiciones de vulnerabilidad Wow. notables, y una de las condiciones que se tenían que cubrir era precisamente el que el Estado le diera la readaptación de su adicción, porque además era adicta. Entonces ella asistió a varias sesiones, sin embargo, el municipio ya le dijo, no, sabes que ya no puedes ser aquí en tu municipio, tienes que ir a Mérida para terminar con tu tratamiento. Ella sin condiciones económicas no pudo seguir y bueno, finalmente se sobreseyó el caso ya en segunda instancia para que pudiera ya quedar libre del Qué procedimiento bueno. bajo esa condición. Creo que es algo muy importante la labor como juzgador para poder llegar y tener la sensibilidad de esos casos. Así es, sí, atender a las personas, te digo, como merecen en cuanto a su vulnerabilidad y aplicar el derecho bajo esa perspectiva, ¿no? Siempre atendiendo una realidad social y viendo de cara a las personas que integran nuestro grupo social. Claro. Magistrado, ¿y qué pasa por su mente cuando se enfrenta a casos que conmueven por su crueldad o simbolismo? ¿Cómo logra procesarlos como juzgador y también cómo logra procesarlos como ser humano? Bueno, como juzgador yo creo que hay varios elementos. Las características propias que debemos tener, bueno, son independencia, autonomía, imparcialidad, profesionalismo. Y eso se logra a través de un eh, debido crecimiento a través de la carrera judicial. ¿Sí? Nosotros somos producto de eso. Y eso nos ha preparado para asumir las decisiones con eh, total convencimiento de que las cosas se están haciendo de manera correcta en aplicación de la ley. Y eso, bueno, profesionalmente nos da esa seguridad, pero a través de la preparación que te digo, que no solo consta de la preparación práctica, sino también a través de la capacitación que hemos, la mayoría de los
de las personas que tenemos carrera judicial hemos ido avanzando a través de los años. Y esa tranquilidad, esa paz de conciencia a nivel profesional te la da la aplicación de la ley a los casos. Pero personalmente también debes estar preparado, porque yo recuerdo inicialmente cuando estaba en Tijuana, tuve un asunto, una audiencia en la que vinculé a proceso a unas personas que fueron sometidas a proceso por la comisión de un delito contra la salud. Traía un cargamento muy fuerte. Criminales. Sí, sí, personas que los ves y dices, bueno, no solo las pruebas que te aporta el caso son evidentemente contundentes para decir, bueno, vamos a vincularlos a un proceso, Ajá. sino que también los ves y dices, bueno, son personas que con la mirada simplemente te das cuenta que son peligrosas, ¿no? Sí, claro. Y entonces, bajo ese análisis, se les vinculó a un proceso. Y yo llegué a la casa, estábamos ya a altas horas de la noche descansando, después de una audiencia muy, muy pesada, y en eso escuché un ruido muy fuerte en la casa y mi esposa me dice, no, es que parece mentira, pero brincaste, o sea, cuando escuchaste el ruido, ¿Entraron a su casa? yo pensé, o sea, Ok, yo traía en la mente ese tema que había vinculado a estas personas, claro. y lo que pasó que es que se cayó un reloj y sonó, se rompió un vidrio del Qué reloj, fuerte. y entonces yo pensé, dije, ya se metieron. Lo primero que te viene a la mente, ya se metieron. Y dice mi esposa, no, brincaste y te quedaste parado en el colchón, ¿no? Del susto. Sí. Y entonces te tienes que preparar para eso, ¿sí? Parece miedo, o sea, porque pues o sea, das las sentencias o vinculas a proceso, pero también sabes a lo que te estás arriesgando Eso, al eso, es, hacer justicia. eso es muy importante que se tenga en cuenta, sobre todo para las personas que ahora están entusiasmadas con este proceso y que quieren intervenir o quieren ser parte del proceso. Te digo, es una responsabilidad, pero también es un riesgo. Yo, desafortunadamente, tuve amigos cercanos que finalmente fueron ultimados por ejercer la función de juez, ¿no? Tuvo un caso, Sí, yo creo es, que muchos no lo saben, pero en México hay jueces asesinados solo por dictar sentencias con firmeza. sí, te comento. ¿Cómo convive ese riesgo? Bueno, en lo personal, yo te digo, conviví de manera directa con dos personas Sí. que finalmente, y lo digo con mucha tristeza, fueron ultimadas de ese modo. Un amigo cercano que fuimos compañeros, secretarios en un tribunal Ujú. unitario, posteriormente concursó para juez de distrito y estaba muy contento. Llevaba prácticamente un mes de su adscripción, lo escribieron allí en Toluca, en un juzgado de procesos penales federales, y una semana antes del triste acontecimiento, yo bajé a saludarlo y él estaba muy contento. Le dije, oye, ¿cómo estás? Me dice, no, yo estoy aquí poniendo en orden al Claro. juzgado, muy entusiasmado, trabajando arduamente. Y finalmente lo alcanzaron saliendo de la oficina y le dispararon. Desafortunadamente falleció y fue muy triste porque fue una muerte de una persona muy valiosa, muy estudiosa, por cumplir con su labor, Por hacer su por trabajo. ser juez de distrito Sí. simplemente. ¿Sí? Creo que muchos no saben ese riesgo Pues a mí en que lo está. personal me tocó, te digo, convivir con él y también un muy buen amigo en Colima que también por hacer su trabajo llegaron a su casa con la idea de comprarle un vehículo que estaba vendiendo y ahí desafortunadamente, desgraciadamente ahí también lo atacaron a él y a su esposa y fue La una familia. situación terrible que yo lo recuerdo con mucho sentimiento porque eran personas que conocía directamente. Pero también es algo que no se sabe a ciencia cierta o que no conoce la mayoría de la gente y que ahora se animan sin tener en cuenta. Yo siento que Esos riesgos. los nuevos candidatos están yendo con la idea de que, bueno, quieren aprovechar la oportunidad, pero también deben ser reflexivos en esto, ¿no? Es una gran responsabilidad, hay riesgos por el simple hecho de hacer la labor, de cumplir con tu función como juzgado. Sí, porque yo creo que es muy fácil cuando entra el miedo y no tienes la vocación, pues es muy fácil que te doblegues. Exacto, sí, entonces aquí todo esto nos fue preparando, ¿no? La gran mayoría de los jueces y magistrados tuvimos Claro. conocimiento de estos acontecimientos porque se dio
en casa, ¿no? O sea, Claro, como nos fue contando desde secretario, ya veía casos así, temas exactamente. así. Entonces vas creciendo ya con esa idea y bueno, también te vuelves cuidadoso, prudente caminas haciendo las cosas adecuadas para mantener esa independencia, esa autonomía y evitar los riesgos. Que sepan que tú eres un juzgador totalmente imparcial y que no te prestas a ninguna condición que pudiera afectar tu criterio. Completamente. ¿Y qué pasa por la mente y el corazón de usted como juzgador cuando sabe que su vida también está en juego? Bueno, pues yo creo que eso se compensa con la vocación y con la preparación, con el conocimiento. ¿Sí? Desafortunadamente vivimos en un país que día a día está con noticias de este tipo, ¿sí? Hay mucha gente desaparecida, hay mucha gente extorsionada, hay delitos de gran impacto y la seguridad social no es como toda la gran mayoría de los mexicanos quisiéramos, ¿sí? Entonces, esos riesgos están implícitos y sobre todo cuando eres juzgador y cuando te dedicas, como en mi caso, en gran medida a la materia penal, aunque estoy ahorita en un tribunal mixto, en donde vemos asuntos civiles y administrativos. Lo cierto es que esto en principio te debe de gustar mucho, debes de estar preparado y debes de considerar que es tu vocación. ¿Por qué? Porque la vida de un juzgador, a la vista de muchas otras personas, puede ser pues difícil, quizá aburrida o a lo mejor un tanto gris, ¿no? Porque te la pasas estudiando, te la pasas leyendo, te la pasas analizando los casos y no te da tiempo para más cosas, ¿no? En mi caso te digo nada más para estar con mi familia Claro. y es ahí donde digo. Pero muchos amigos que se dedican a otras cosas me dicen, es que ¿cómo es posible que estés todo el tiempo metido en tu oficina estudiando cuando hay muchas cosas que hacer, ¿no? Yo creo que es parte de la vocación, es parte de lo que te gusta y además debes de tener el convencimiento de que lo que hacemos, de la impartición de justicia, aporta, aporta muchísimo al país. Quizá no lo vemos, ese es un valor intangible porque damos por hecho que todo tiene que marchar bien. Y el Poder Judicial, ese es su gran mérito. O sea, trabajamos al interior sin que nadie se dé cuenta para mantener la estabilidad, la seguridad jurídica, la certeza jurídica, para que el país esté en orden y esté en paz. Claro, ¿Sí? Cuando no hay un poder judicial fuerte o estable, van a empezar los problemas. Y eso es lo que debemos de cuidar. sí lo creo totalmente. Bueno, y cambiando un poco de tema, he visto sus fotos, que es un magistrado ambientalista. ¿Cuál ha sido el papel de los delitos ambientales en su carrera judicial? ¿Por qué considera importantes estos casos para la justicia del futuro? Bueno, al igual que te decía que la justicia bien llevada, bien manejada, resulta intangible, tal parece que los seres humanos también tenemos el aspecto ambiental como una condición que damos por hecho, que está ahí Ujú. y que nos podemos valer y aprovechar de ella. Y lo cierto es que debemos de tener mucho cuidado porque estamos paulatinamente y día con día eh, haciendo que el medio ambiente se deteriore y se desgaste. ¿Sí? Desde que fui juez allá en Tijuana, teníamos delitos ambientales, la pesca ilícita de allá era tatuaba, lo que se pescaba ilegalmente, de manera ilícita, y se exportaba a Asia porque hay un gran mercado y es un negocio muy lucrativo. Pero en realidad lo que estamos haciendo es dándole un daño, haciéndole un daño muy fuerte al ecosistema, al medio ambiente. Y eso no se ve en los resultados de un día para otro, ¿no? Sino que décadas más adelante vamos a ver la, la terrible situación y la herencia tan nociva que estamos dejando a nuestras generaciones futuras. Y en Yucatán también cuando vengo me doy cuenta de que existe también el peligro y el tráfico de especies que están en peligro de extinción, que están protegidas bajo las normas mexicanas, pero que parece común que no pasa nada, ¿no? Y Claro. entonces ahora he tenido acercamiento con un grupo de ambientalistas que se dedican a la protección de aves, ¿sí? Tienen un lugar muy interesante en donde se protege a los loros, a individuos endémicos de la población de aves aquí en Yucatán.
y también tenemos la pesca ilícita de pepino de mar, por darte algunos Sí, ejemplos. Entonces, yo he puesto la vista en este tipo de asuntos porque me parecen de mucha importancia, de mucha trascendencia y que no se les ha dado el peso necesario. Entonces, cuando en mi función jurisdiccional llegan este tipo de asuntos, pues sí soy muy riguroso, muy rígido en sancionar este tipo de claro. actividades. ¿Sí? Porque, insisto, es un valor muy importante el medio ambiente al que no le estamos dando la atención necesaria y por eso creo que tenemos que reforzar un poco. A nivel cultural, en principio, a nivel de prevención Claro. y posteriormente ya en nuestra actividad, bueno, pues tratar de, con la forma en que resolvemos, pues evitar que se siga dando este riesgo, bueno, que se Sí, siga generando este riesgo y estas condiciones de destrucción del medio ambiente. claro. Hoy vemos muchas personas entusiasmadas con convertirse en jueces, pero quizá no conocen a fondo lo que significa cargar con una toga. ¿Qué les diría sobre el verdadero compromiso y los riesgos que asume quien decide impartir justicia? Bueno, yo creo que la carrera de juzgador debe de empezar desde una edad muy temprana. ¿Sí? El criterio jurídico, si bien se va formando, yo creo que necesita una condición de, de cierta personalidad para poder dedicarte a esto. ¿Sí? Yo lo que les puedo decir es que, bueno, se necesita en principio tener esa vocación. Te digo, en mi caso fue desde muy temprana edad. En segundo lugar, una carrera de mucho estudio. A mí desde muy joven me gustó leer mucho. ¿No? Yo, por ejemplo, tenía a mi hermano que él era más artista, más, le gustaba más, él se dedicó al diseño gráfico y a la impresión y todo ello. Y él me veía pues, que yo me prendía mi luz en la noche y estaba leyendo y me decía, ya apaga esa luz, ya duerme. Pero pues a mí me gustaba eso, ¿no? Entonces yo creo que la personalidad de lectura y de estudio es básica y se tiene que dar desde tiempo antes. Y además, bueno, preparación, conocimiento para poder asumir una responsabilidad que es muy delicada, porque nosotros resolvemos y juzgamos a nuestros pares, a seres humanos. Entonces, no podemos ser irresponsables para que llegue cualquier persona que por oportunidad o quizá por oportunismo, y habrá que decirlo, pues quiera hacer esta función. Creo que se vale para las personas que están preparadas, Claro. pero están equivocadas aquellas personas que quieren llegar sin haber tenido las condiciones propias. Pero bueno, lo que les diría es eso, es una gran responsabilidad, como lo platicamos a lo largo de esta charla, hay riesgos que implican también para el juzgador perder la vida. O sea, no solo se trata de juzgar sobre los derechos humanos fundamentales que tienen las personas, como la vida, la identidad, la Claro. propiedad, la familia, la identidad, etcétera, sino también te pones en riesgo en algunas condiciones cuando tratas con este tipo de personas que, bueno, la dualidad de la función jurisdiccional es a través del análisis de los asuntos, pues absolver a la persona que es inocente, pero también condenar a la persona que es culpable. Entonces, eso no es fácil de hacer si no estás preparado. Claro. Y en su experiencia, ¿qué lo ha sostenido para seguir adelante, incluso cuando hay miedo, presión o soledad? Bueno, pues yo creo que todas esas circunstancias que mencionas se pueden dar porque somos humanos, ¿no? Y sentimos, no solo pensamos, sino sentimos y tenemos emociones. Pero yo creo que lo que te he repetido es una vocación férrea, lo que te sostiene, Ujú. es el convencimiento de que la función de impartir justicia es fundamental si queremos una sociedad en orden y si queremos contribuir a la protección del Estado de Derecho, que beneficie a todos a través de la certeza jurídica, porque es la única forma, hasta ahora, este, creada por el ser humano para mantener la paz social y que los conflictos
de cualquier índole, en cualquier materia, se diriman a través de la presentación del caso ante un juzgado, en donde se respete el debido proceso y las partes puedan, desde luego, aportar sus pruebas, alegar en consecuencia, y que al final sea un juzgador que conoce del asunto, que conoce de las pruebas y que tiene el bagaje cultural, la teoría jurídica correspondiente para poder resolver. ¿Sí? Entonces, yo creo que eso es lo que te sostiene como juzgador, ¿no? El saber que estás haciendo bien a la sociedad, que tu función, aunque no sea debidamente valorada o aunque la mayoría de la gente no la conozca, que te dé a ti la certeza y el orgullo de que estás contribuyendo para ser un mejor país. Claro. ¿Y se arrepiente de algo? ¿Me arrepiento de algo? No, no, no creo que me arrepienta de algo. Quizá me hubiera gustado hacer las cosas, algunas cosas de manera diferente, para avanzar más rápido en mi carrera o, por ejemplo, para tener un poco más tiempo para estar cerca de mis seres Claro, queridos. De mi hermano que te comento, falleció recién comenzado el año y no, no es que me arrepienta de no haber estado con él, sino que me hubiera gustado haber estado más tiempo, porque claro. mis adscripciones fueron Tijuana, Puebla, luego como magistrado en Coatzacoalcos y posteriormente en Yucatán. Feliz de haber llegado a Yucatán, pero yo soy de Toluca, entonces pues, mi familia se quedó en Toluca y ya no tuve mucha oportunidad de disfrutar. Por ejemplo, es Claro, para darte el ejemplo familiar de lo que sí extraño o quizá pude haber hecho de otra manera. ¿No? claro. Y hablando de esas adscripciones y tocando el tema de la familia, en esas, en esas adscripciones que le tocaron, ¿se iba la familia con usted? ¿Cómo le hacían Fíjate que tuve la con los fortuna. calendarios escolares, Ese etcétera? es un tema, ¿no? Porque te digo, yo me llevé a mis hijas muy chiquitas a mi primera inscripción de Toluca, vivíamos nosotros en Metepec, nos fuimos a Tijuana cuando estaban en la primaria. Afortunadamente mi esposa dijo, pues vámonos siempre a donde vayamos, vamos juntos y eso nos ha dado una solidez familiar muy Claro. importante. Pero mis hijas llegaron a Tijuana muy chiquitas, después las cambié casi terminado primaria a Puebla. Después nos fuimos a Coatzacoalcos y ahí empezaron la secundaria. Y como les digo, afortunadamente llegamos a Yucatán, a Mérida, cuando ellas empezaron, a mediados del ciclo, ¿no? Entonces, estábamos muy preocupados porque parecía que ellas ya no se iban a adaptar, ¿no? Porque el grupo ya estaba conformado y ellas eran Claro. así como las que estaban fuera del grupo. No, gracias a Dios, ya segundo y tercero de secundaria se adaptaron, tienen muy buenas amigas. Y ahora les dije, bueno, quizá en algún momento vas a tener que regresar a Toluca. Y me dice, pero papá, ¿por qué a Toluca? Digo, pues, nosotros somos de ahí. Me dice, ustedes son de ahí. O sea, yo ya no soy de ningún lado y me gusta Mérida y me quiero Ya son quedar. yucatecas. Entonces ya dije, bueno, son yucatecas. Les digo, con Ya la tiene única hijas condición, con yucatecas. que le sigan yendo al Toluca, con eso se las perdono. ¿Y Así qué es. legado quisiera dejar? ¿Qué legado quisiera dejar? Bueno, pues yo creo que un legado así resulta una palabra como un tanto ambiciosa, ¿no? Yo creo que yo me conformaría con ser un buen magistrado, con que mi personal se sienta a gusto trabajando conmigo, que yo respete sus derechos laborales, que tengamos un buen ambiente laboral en donde se trabaje a gusto, en donde nos aboquemos al estudio profundo de los asuntos, pero en un esquema de habilidades compartidas y no de exigencias estresantes. ¿Sí? Claro. Eso es lo que he pretendido y creo que me ha funcionado. Tengo un muy buen equipo de trabajo que les digo, la sinergia se define como la suma de las partes, que el resultado es Ujú. más que la suma de las partes. Entonces, si todos compartimos eso y todos aportamos, hemos tenido buenos resultados. Eso a nivel profesional es a lo que aspiro. Desde luego, eso implica que vamos a tener sentencias de calidad, en donde vamos a resolver a las partes de manera adecuada. Afortunadamente creo que me ha funcionado y no, te digo, no quiero ser pretencioso, pero mi expediente está muy limpio, no tengo ninguna queja a través de mi carrera profesional, ya Claro. durante estos 25 años de servicio en el Poder Judicial de la Federación, y creo que ese es el legado más importante a nivel profesional, ¿no? Ser una persona responsable, dar Exactamente. un ejemplo más que palabras, en el sentido de que, bueno,
una persona que cumple con su trabajo, que responde a la exigencia social de impartir justicia adecuada. Y a nivel personal, bueno, pues yo creo que el mayor legado que puedo dejarle a mis hijas es esa experiencia compartida de honestidad, de responsabilidad y de tener una familia que contribuya a construir una sociedad cada vez más fuerte, más sólida, en donde amemos a nuestro país, amemos a México y quedemos todo por ello. Claro. Y bueno, vamos con nuestra pregunta que le hacemos a todos los invitados que tenemos en este Mm. podcast. Si pudiera regresar en el tiempo y hablar con el joven Enrique que estaba empezando su carrera en derecho, ¿qué le diría? Le diría que lo felicito por haber escogido la carrera de Derecho y haberse metido en el Poder Judicial de la Federación. Quizá le hubiera aconsejado que no se cansara, que estudiara más, cada vez más, que fuera más insistente, que se preparara más, que aprendiera más, pero creo que, creo que, pues más que recomendarle algo, pues creo que lo felicitaría por haber tomado una buena decisión. Yo soy muy feliz en lo que hago. Dicen que si te gusta lo que haces, nunca tienes que trabajar. En mi caso es así. A veces en algunas vacaciones le decía a mi esposa, oye, es que ya me quiero regresar al Ujú. tribunal. Me dice, pues estás loco, o sea, estás todo el tiempo ahí, ¿cómo es posible que en vacaciones sentía que algo me hacía falta, ¿no? Sí, Es una claro. especie de adicción y entonces nos volvemos así, pero es por lo mismo, la vocación, el estar estudiando, el estar revisando casos interesantes. Y la ventaja que tenemos en el Poder Judicial, en esta profesión, es que diario aprendes, ¿no? Aunque Claro, tengas mucha experiencia, todos los casos son diferentes, todos los casos ameritan un estudio profundo, porque la litis que se presenta en cada asunto es compleja y hay que estudiarla a fondo, ¿no? Y entonces vas aprendiendo, cada día eres mejor en cuanto al aprendizaje. claro. Eso es lo que podría. Pues magistrado, llegamos al final. Muchas ¿Tan gracias. rápido? Magistrado Jesús Enrique Palacio Sinestra, gracias por abrirnos su historia con honestidad, valentía y profundidad. Esta entrevista no solo es testimonio de una trayectoria, es una lección sobre lo que significa llevar la justicia sobre los hombros. Gracias por todo lo que ha hecho y por lo que todavía tiene por hacer. Bien, pues muchas gracias a ti, Priscila, por este espacio. Agradezco a todo tu público, a todas las personas que se interesan en revisar este contenido valioso en donde se habla de temas jurídicos, en este caso específico, bueno, de la impartición de justicia. Creo que es un punto muy importante que tenemos que atender, en el que tenemos que reflexionar. Ahora estamos de cara a un proceso electoral muy importante en donde se escogerán a los mejores perfiles y yo espero que ustedes reflexionen y que consideren precisamente que las personas de carrera judicial, las personas que tenemos experiencia, somos las mejores personas que podemos impartir justicia. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Y a quienes nos ven, les dejamos esta pregunta. ¿Serías capaz de firmar una sentencia sabiendo que al día siguiente podrías perderlo todo, incluso la vida? Esto fue Entre Leyes y Sentencias. Si esta historia te hizo reflexionar, dale like, compártelo y ayúdanos a visibilizar a quienes se arriesgan para que la justicia exista. Firmar una sentencia no es solo un acto jurídico, es un acto de valentía. Gracias. Síganos, danle like, campanita.